Y hoy tenemos un tema muy interesante, de veras que nos ha hecho reflexionar también en la semana. Estamos viendo nuestra serie que le hemos llamado Mi matrimonio en el horizonte, y hemos dicho que el horizonte es aquel que vemos a lo lejos y donde nos aparece muchas veces que el cielo y la tierra se tocan, ¿verdad? Y la idea es de que no nos dé temor de nosotros, de que nuestro matrimonio pues logre y toque el cielo, ¿verdad? Llegue hasta la presencia de Dios. Y hoy tenemos un tema que le hemos titulado Mi matrimonio y el mañana. Ojalá y lo que queremos exponerles pues llegue al corazón, porque verdaderamente necesitamos nosotros trabajar en nuestra vida, en nuestro matrimonio, para poder seguir creciendo, para poder avanzar hacia donde Dios quiere que nosotros vayamos. Yo quiero invitarles para que abran su Biblia en Jeremías capítulo 29 y versículo 11. Y dice de esta manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Miren, cuando yo leía este versículo y decía, en verdad Dios nos quiere bendecir, Dios quiere obrar en nuestras vidas. ¿Y cuál es el fin que esperamos? ¿Cuál es el fin que nosotros deseamos? Esa palabra esperar también significa expectación, lo que anhelas, lo que esperas. Si yo les preguntara ahorita, antes de comenzar la reunión, ¿cuál es la expectativa que traemos en esta reunión? ¿Cuál es la expectativa que traemos para nuestro matrimonio? ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Y Dios aquí nos dice porque sus pensamientos acerca de nosotros, dice Jehová, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso que esperamos nosotros, o eso que buscamos, pues Dios quiere también de esa manera bendecirnos. Miren, en una versión diferente dice, al fin de darles un mañana y una esperanza. Y así se llama el título de hoy que vamos a ver, se llama Mi matrimonio y el mañana. Miren, en la actualidad tenemos tanta información y tanta publicidad por todas partes que nos distraen de poner nuestra mirada en Jesús. Y dice la Biblia en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero hay tantas cosas hoy en día que nos distraen de crecer, de poner nuestra mirada en Jesús. Ahora, la pregunta aquí, hablando acerca del mañana, ¿debemos preocuparnos por el mañana? Pues yo creo que la respuesta sería, por supuesto que sí, ¿verdad? Algo que tenemos que estar viendo o considerando. Y la pregunta ¿es bueno planear las cosas? Pues también, por supuesto que también eso es importante que nosotros planeemos. Además, Jesús mismo nos enseñó, Lucas 14:28, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, sí es importante pensar en el mañana, sí es importante planear. En las empresas lo tienen que estar haciendo constantemente para ver sus números durante el año. Miren, pero el problema está en que al estar pensando en el mañana, muchas veces le dedicamos tanto tiempo a esa idea de pensar hacia lo que sería mañana, que olvidamos o no consideramos lo que Dios tiene preparado para nosotros hoy, precisamente. Nos enfocamos tanto en ver lo de mañana, lo que puede venir, que perdemos eso, nos afanamos en actividades cotidianas y perdemos muchas veces el gusto por disfrutar todo lo que nos rodea, todas las maravillas que Dios tiene, o simplemente el tiempo se nos va y se nos va muy rápido, ¿verdad? Y debemos planear el mañana, pues dijimos que sí, que es bueno, pero antes debemos atender nuestro presente. Y como dijera aquel grande filósofo, un expresidente, ¿verdad? Hoy
hoy, ¿verdad? Definitivamente tenemos que enfocarnos en ver lo que tenemos hoy para poder planear hacia mañana, y sobre todo nuestro matrimonio. Miren, nos habituamos tanto a atender lo urgente y muchas veces no atendemos lo que es importante. A simple vista, atender lo urgente suena como que es lo que tenemos que hacer, pero nosotros deberíamos de analizar nuestras vidas y ver cuál es lo que es importante ahorita para atender nuestras vidas y no estar cayendo en lo que es urgente. Muchas veces nos la pasamos atendiendo las cosas con urgencia. Por ejemplo, mañana se me vence la luz, por ejemplo, el corte, y se me había pasado. Hoy tuve que andar buscando mi tarjeta y eso se me volvió urgente porque se cortó. Entonces, si nosotros atendemos lo importante desde un principio, podemos evitar caer en las cosas que se vuelven urgentes. Y ahorita vamos a ver. Y miren, pasa lo mismo en el matrimonio. Muchas veces atendemos lo urgente y descuidamos lo que es verdaderamente importante. ¿Y qué será lo importante? Pues lo importante puede ser un buen trato, limar las asperezas, pedir perdón, tener un detalle agradable para tu esposa o para tu esposo, ser misericordioso, ser paciente. Eso quizás sea lo importante, pero cuando se vuelve algo urgente, por ejemplo, no hay comunicación, ya es una urgencia, no hay confianza, surge una raíz de amargura, algún resentimiento, algún dolor. Miren, por ejemplo, algún pensamiento que llegue por alguna circunstancia en nuestra vida, si no lo atendemos en ese momento, platicamos con nuestro esposo, nuestra esposa y atendemos esa parte importante, al rato pues ya no nos hablamos, ya no hay comunicación, y todo porque dejamos ese detalle importante en su momento y no lo atendimos. Nos fuimos más lo dejamos ahí y perdimos la oportunidad de corregirlo para nuestra vida. Y eso pues a lo mejor, ese pensamiento que empezó sencillo y que pudo arreglarse, a lo mejor se volvió un resentimiento o algo más profundo. Yo quiero invitarte ahí como estás, toma la mano de tu esposo o de tu esposa, vamos a hacer una oración, pedirle a Dios que nos hable con su palabra, que nos enseñe hoy, que nos enseñe lo que Él quiere para nosotros, para verdaderamente trabajar en nuestro matrimonio para el mañana. Padre, gracias te damos, te bendecimos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de poder tener la oportunidad de conocer de tu palabra, de aprender de ti, Dios. Te agradecemos verdaderamente esa oportunidad. Te pido que prepares el buen corazón, Señor, la buena tierra, para que cada uno de los que estamos aquí recibamos una palabra tuya que nos sea de grande bendición a nuestra vida, que nos ayude a crecer, que nos ayude a mejorar nuestra relación, nuestro matrimonio, que nos prepare, Dios, verdaderamente para un mañana. No solamente, Dios, estar viviendo hoy, pero tenemos que vivir hoy para poder vivir lo que tú tienes para mañana, mi Dios. Te doy gracias y te pido que tú toques nuestros corazones y que me uses para compartir esta tarde, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Miren, muchas veces se vuelve rutinario nuestra relación, que pensamos en todo menos en el mañana, hasta que nos alcanza, ¿verdad?, los tiempos y nos llegan, ¿no? Lo que sí debemos tener claro es que el pasado no lo podemos cambiar. Eso pues no se puede hacer, ni aunque hagamos muchas cosas, pero el pasado, ese ya está ahí. El futuro, no sabemos qué viene al futuro, algo que no conocemos. Pero miren, el presente, o sea, el hoy, ese es donde podemos nosotros trabajar para corregir el pasado precisamente que hayamos cometido, y entonces sí proyectar nuestro mañana. El mañana de mi matrimonio. ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo desearía? ¿Cuál sería mi expectativa? Como decía el versículo
que leímos al principio. Pero, mire, pensamos a veces tanto en el mañana que se nos olvida que existe el hoy, que existe el presente. Y el hoy es donde necesitamos meternos a trabajar, a ver nuestra vida para enderezar lo que vaya mal. Y aquí es donde empezamos. Tenemos que visualizar lo que queremos para nuestro matrimonio, no solo en el corto plazo, sino en la eternidad. Pues si no entendemos lo que hoy está pasando, no podemos llevarlo al mañana o hacia la eternidad con una mejor condición. Quizás podemos llegar a más allá, a un futuro con nuestro matrimonio, pero quizás lo va a llegar lastimado, dolido, porque no atendimos en su momento lo que era importante para nuestras vidas. Y de eso se trata precisamente hoy, que aprendamos acerca de esto. Miren, si no atendemos hoy nuestras prioridades, los tiempos siempre nos alcanzarán. Lo que queremos compartir es que si ponemos una actividad necesaria o importante, hoy pudiera ser que cuando la requieras ya sea tarde y se vuelva, como dijimos, algo urgente, ¿verdad? Algo que se debe atender porque es urgente, pero ya no lo vas a atender como deberíamos. Miren, Esaú vendió su primogenitura. Ustedes se han de acordar, en Hebreos 12, del 16 al 17, dice que Esaú vendió su primogenitura, lo cambió por un plato de lentejas. Pero dice que al final deseó tanto recobrar la bendición que había perdido, que dice que la buscó con lágrimas, pero ya fue tarde. Así muchas veces nos pasa por no atender en su momento alguna situación. Él dice que la procuró con lágrimas, pero ya era tarde para recuperar lo que había perdido. Y miren, no cabe duda que los tiempos siempre nos alcanzan, por más lejanos que lo consideremos. Déjenme platicarles dos detalles. Uno, no sé si se acuerdan cuando venía el año 2000. Bueno, muchos también jovencitos, creo que algunos ni se acuerdan ni estaban ahí. Pero en el 94, 95, 96, por esas fechas, pues veíamos el 2000, pero lo veíamos muy lejos. Y sin embargo, en el 97, 98, ya había una preocupación porque no sabíamos qué iba a pasar. Las computadoras manejaban 2 dígitos, no para los números, para las fechas, y no sabíamos qué iba a pasar. Pero fíjense, llegó esa fecha que no esperábamos, llegó. Hay una película que se llama Como ladrón en la noche, y hay otra que se llama, me parece que Tú eres no distante, pero esa película, si algún día la pueden ver ustedes, véanla. Relata la historia, precisamente habla acerca del arrebatamiento. Algo que nosotros seguimos como cristianos, seguimos comentando, seguimos esperando, y a veces se nos hace que se hace muy lejos y no ha llegado. Pero en esa película lo que vemos es que de repente estaban las personas, y de repente la gente empezó a desaparecer, a irse. Algo que en aquel tiempo esperaban, la gente no creía, o algunos no sabían que iba a llegar, y llegó. Y nosotros seguimos esperando ese acontecimiento, y tal vez se nos salga, que ya nos habían platicado hace días, meses, y que aún no llega, pero tarde o temprano nos va a alcanzar también eso, y para ahí va nuestra esperanza. Tenemos que irnos para allá. Miren, hoy tenemos precisamente la oportunidad de reflexionar y ver hacia atrás, hacer un alto y hacer las correcciones necesarias para proyectar nuestro mañana. Lo difícil es aceptar lo que tenemos que cambiar en lo individual, y muy probablemente más difícil lo que tenemos que hacer en mi matrimonio. Yo no sé si usted acostumbra a platicar con su esposo o su esposa, pero ver la situación de nuestro matrimonio, cómo está, cómo va caminando y qué necesitamos hacer para que vaya mejor. Y la pregunta es, ¿qué estaré dispuesto a corregir, a pagar el precio? ¿Tendré la sencillez y la humildad para reconocer que a pesar de todo mi matrimonio vale el esfuerzo de seguir adelante? Y
Tal vez usted diga, está bien, mi matrimonio está bien, pero no se crea. Nos hace falta a todos siempre hacer un pequeño ajuste, cambio, mejorar nuestra relación. Y déjenos platico una historia, espero que no me regañe mi esposa después no me la autorizó totalmente, pero se las voy a platicar. Mire, hace tiempo iba manejando, iba a mi lado, y en un gimnasio aparecía un mensaje que decía: el dolor de hoy será la fortaleza de mañana. Así decía el mensaje. Entonces yo le dije, iba manejando y le dije: mira ese mensaje que está de ese lado, ¿cómo dice? Y ella, cuando volteó a leerlo, lo estaba leyendo, yo tomé mis puños ¿cómo se llaman? Los nudillos, y le di un golpecito en su brazo, y se voltea y me dice, sobándose, me dice: oh, es Zopenco. Así me quedé también primero, volteé y le dije: wow, qué profundo, ¿no? Y luego le pregunté, digo: oye, esa palabra no la conozco, ¿qué significa? Y ya buscando lo que significa, resulta que significa que es tosco en la manera de actuar. Y dije: Señor, sí tengo cosas que mejorar en mi vida. Entonces, sí hay cosas que podemos mejorar, hacer en nuestra vida para nuestro mañana. Y sí hay mucho que tenemos que trabajar. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí 3 palabras que el apóstol Pablo, ya buscando en lo que él escribió en el Nuevo Testamento, señala varias veces. Por ejemplo, en Colosenses 1, 4 al 6 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis de todos los santos a causa de la esperanza. Entonces Pablo usa 3 palabras que constantemente maneja, y es fe, es amor y es esperanza. Y en 1 Corintios 13:13 dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Aunque no nos vamos a referir en esta noche acerca de esos 3, vamos a tomar nada más el que dice de la esperanza, y sobre eso vamos a estar estudiando. Pero Pablo resalta mucho estas frases porque son importantes para nosotros en lo individual y como matrimonio. Y si crecemos en esto, en nuestro matrimonio, tenemos ya mucho por delante que darle gracias a Dios. Y la palabra esperanza que se usa aquí dice esperar con anhelo, o sea, una expectación o una confianza. Y aquí en este versículo Pablo les hace esta referencia a los tesalonicenses, precisamente acerca de la esperanza. Miren, el apóstol Pablo conocía bien a los de la iglesia de Tesalónica. En Hechos 17 se menciona que él había asistido tres sábados de reposo, o sea, si pongamos que un mes o menos de un mes a ese lugar, y es un lugar donde él les enseñaba y les predicaba acerca de la palabra. El testimonio de los cristianos en Tesalónica muestra la obra del Espíritu Santo en ellos, porque ellos habían dejado todas las cosas que les afectaban, que les eran pecado, porque es una zona de mucho pecado, y ellos se habían convertido al Evangelio. Y lo que leemos en la Biblia es que esta iglesia era ejemplo para otras iglesias en el caminar para con Dios. Pero miren, el apóstol Pablo, preocupado por lo que oía o lo que estaba pasando en aquellas zonas acerca de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, que estaban confundiendo a muchos en aquel tiempo y que pues quizás ahora también esté pasando, les escribe esta carta y les recuerda lo que ya tienen, sobre todo la esperanza. La esperanza es una fuerza que puede mover a las personas para hacer algo o enfrentar algo.
Y yo les preguntaría, ¿ustedes creen que se pueda medir la esperanza? ¿Se podrá evaluar la esperanza? Tal vez el gozo o libertad con la cual se realizan algunas acciones, como por ejemplo, cuando usted viene a la iglesia, ¿con qué gozo viene? Y a lo mejor ahorita había mucho tráfico y sin embargo aquí estamos, pues, gracias a Dios. Pero cuando usted va a la iglesia, ¿con qué gozo va? Sería una forma de medir la esperanza que usted tiene en su vida, acerca de lo que Dios tiene para usted. Entonces, a veces en las reuniones, los domingos, vemos que algunos llegan ya casi para el amén al final. La pregunta sería, ¿cómo estaría su esperanza? Si la pudiéramos medir en una balanza, ¿dónde estaría esa esperanza? Y el apóstol Pablo, en estos versículos que estábamos leyendo, el apóstol Pablo le hace ese recordatorio a esa iglesia, que tenga presente la esperanza. Y la esperanza que vamos a platicar tiene que ver con nuestra relación con Dios, pero también en nuestro matrimonio. ¿Cuál es la esperanza para nuestro matrimonio? ¿Cómo lo estamos nosotros considerando? De igual forma pudiéramos ver cómo está nuestro matrimonio, si hay una esperanza hacia adelante o si estamos pasando por una etapa de costumbre nada más. En Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza. Al contrario, la esperanza nos debe alentar para seguir adelante. En 1 Tesalonicenses 4:13 dice el apóstol Pablo también, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, o sea, que no sepamos, que desconozcamos acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿A qué se refiere aquí que duermen? Pues aquellos que ya murieron. Pero el apóstol Pablo les dice también lo que, por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 8:22. Jesús dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el apóstol Pablo aquí les recuerda y les dice: miren, ciertamente han fallecido familiares suyos o amigos o conocidos, pero ustedes no se pierdan. Recuerden que tienen una esperanza en sus vidas. Recuerden que tienen una esperanza. Y esa esperanza precisamente es la promesa que Cristo tiene para nosotros, de estar algún día con Él, de disfrutar lo que Dios tiene preparado para sus hijos, donde no habrá, dice que en aquel lugar no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, y hasta los cantos de más allá del sol, no sé si se acuerdan por ahí, ¿no? Bueno, los himnarios por ahí. Pero Pablo hace este detalle porque él sentía que la iglesia estaba a lo mejor relajándose o con temor, y les dice: piensen, recuerden la esperanza que ya tienen ustedes. En 2 Tesalonicenses 2:16 dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Entonces, ¿cuál será la esperanza? Por ejemplo, usted dice, la esperanza de que tengamos un lugar en la resurrección, una vida eterna. Eso debería llenarnos de gozo y de que nuestro nombre, como dice la Biblia, que nuestro nombre esté escrito allá en el libro de la vida. Y la pregunta es: ¿y el de mi esposo? ¿O el de mi esposa? ¿También? De ahí lo importante que nosotros veamos la esperanza, pero que la veamos como matrimonio. Una pregunta dice: ¿está preparado tu vida y tu matrimonio para el mañana? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Estamos preparados? ¿Necesitamos hacer un alto?
Yo nada más recuerdo una sola persona en la Biblia que hizo lo correcto en el presente y no se preocupó por el mañana. Y esa fue la persona que murió a un lado con Jesús, cuando Él le dijo: Señor, acuérdate cuando vengas en mi reino. Seguramente Él vio en ese momento lo que era importante para Él en ese momento, pensando en lo que vendría después. Él vio su pasado, que él sí dice la Biblia que eran malhechores. Él vio hacia atrás y vio a Jesús, se arrepiente y dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Creo que ese es de las únicos, o el único, que no se tuvo que preocupar por su mañana, porque ya estaba en las manos de Jesús. Pero Jesús también nos dejó la promesa en Juan 12:26. Dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Esto lo tenemos que hacer como en lo individual, como personas, pero tenemos que pensar en nuestro matrimonio primeramente, y los que tenemos familia, pues pensar también en nuestra familia. Como matrimonios debemos ser constantes en la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. No debemos dejar pasar la oportunidad de abonar para la eternidad de nuestra pareja. En Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí nos da a entender que hay algunos que pueden dejar de alcanzar ese reino, no alcanzar la gracia de Dios, y ese brotar de esa amargura quizás sea porque en su momento, en el presente, en ese momento, no resolvió lo que estaba pasando en su vida y se volvió una urgencia, que es ya una raíz de amargura. Una raíz de amargura necesita ya algo más para poder salir adelante y recibir perdón. Entonces debemos atender todo lo que nos permite avanzar, todo aquello hay que nos impida proyectar nuestra mañana y el de mi matrimonio. Miren, tenemos que analizar lo que estamos viviendo, lo que está pasando en nuestra vida, para hacer los ajustes y poder proyectar nuestro mañana. Miren, Adán presentó excusas cuando cometieron pecado. Adán cometió excusas en lugar de enfrentar su responsabilidad. En ese momento, si él se hubiera arrepentido de lo que había hecho, muy seguramente Dios los hubiera perdonado a los dos y hubieran salido adelante. Y lo que conocemos hoy de Adán y Eva, tal vez no sería de ellos, habría a lo mejor otra pareja después, pero no de ellos. Lo que conocemos de Caín y Abel, ese acontecimiento que tiene, a lo mejor si eso se hubiera arreglado en su momento, no hubiera pasado lo otro. Tal vez más adelante, ¿verdad? Pero si se hubiera atendido en su momento en los detalles, se hubiera evitado posiblemente lo que conocemos ahora acerca de esto. Lo que decidimos hoy estará afectando precisamente nuestro matrimonio el día de mañana. Y Abraham, por ejemplo, no consideró la promesa de Dios. Su decisión afectó a su esposa y su descendencia hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan del nacimiento de Ismael, el hijo de Abraham, que con su esclava, o sea, él no era el hijo de la promesa, él fue nacido de la esclava? Los descendientes de Ismael, o sea, los ismaelitas o los árabes en nuestra actualidad, hasta el día de hoy siguen siendo, por decirlo menos, una piedra de tropiezo una piedra de zapato para el pueblo de Israel, hasta el día de hoy.
Y si nosotros no atendemos lo importante hoy, en el presente, pues podríamos puede afectar nuestro mañana. Y miren, en ambos ejemplos están involucrados tanto el varón como la esposa, o sea, los dos estamos ahí involucrados. Quiere decir que tenemos que trabajar juntos para seguir adelante. Miren, a lo que queremos llegar es a reflexionar que nosotros podemos marcar la diferencia de lo que puede pasar en nuestro matrimonio mañana, precisamente. Y lo que se escriba de nosotros, pero debemos atender cada situación hoy en nuestro matrimonio. Y ahí es donde tenemos que platicar con nuestra esposa, nuestro esposo, ver cuál es la situación de nuestro matrimonio, cómo vamos avanzando, qué necesitamos hacer o qué necesitamos corregir para que esto no se vuelva algo que al rato nos afecte en nuestro matrimonio. ¿Cómo identificar la situación por la cual esté atravesando mi matrimonio? Miren, quizás es difícil porque hay tantas cosas y somos tan diferentes, pero en la Biblia el matrimonio lo compara a Dios con la iglesia. Por ejemplo, si leemos Efesios 5, vemos que compara el matrimonio con lo que es la iglesia. Y si vemos la iglesia, las situaciones que está pasando, los golpes del enemigo, a veces las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas que llegan, ¿cómo se está siendo afectada? Pues debemos ver que nuestro matrimonio no está exento también de situaciones difíciles. Y si yo preguntara, por ejemplo, ¿cuál es la expectativa que Jesús espera de la iglesia? ¿Qué me dirían? Pues espera santidad, espera humildad, mansedumbre, misericordia, paciencia, amor, servicio, entrega, pasión, etc. Y si preguntáramos cuáles serían las expectativas que Dios espera de nuestro matrimonio, pues quizás sean similares, sean parecidas, sea lo que nos esté pidiendo a nosotros. Y esta es la manera que podemos nosotros crecer e ir hacia adelante. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, cuando habla ahí de las iglesias, si se acuerdan, en 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y es un versículo que no sé cuántos lo utilizamos en algún momento para evangelizar a alguien más. Sin embargo, aquí no se está refiriendo a alguien que no conoce de Jesús, sino se está refiriendo a la iglesia. Y los tiempos, se habla de la iglesia, los últimos tiempos o nuestros tiempos. Entonces, si esta iglesia, Jesús le está tocando la puerta para que entre y pueda seguir, posiblemente haya matrimonios que necesiten dejar que Cristo siga trabajando. Si ya Cristo está en su vida, si ya Cristo está haciendo la obra en su vida, si ya ha nacido de nuevo, pues es dejarlo que Él haga su obra en nosotros. Pero posiblemente está ahí tocándonos para entrar y ayudarnos en nuestro matrimonio. Porque a lo mejor hemos dicho: Señor, pues me es difícil, ¿cómo le hago? Pero Dios puede ayudarnos para seguir adelante. Y si no has conocido a Cristo todavía en tu vida, es el primer paso, de conocer a Cristo para que Él empiece a trabajar en tu corazón, en tu vida. En Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En este pasaje, quizás sienta un poco repetitivo con lo que hemos estado platicando, pero este pasaje nos invita a reflexionar que Jesús mismo nos dice: no te afanes por el mañana, como diciendo nuevamente: resuelve
lo que tienes hoy en tu hogar, hoy en tu familia, hoy en tu vida. Resuelve lo que está ahorita para que proyectes tu mañana, para que tengas la promesa de tu mañana y tu matrimonio crezca y se fortalezca. Y bueno, ¿cómo proyectar mi matrimonio para tener la confianza de un mañana fortalecido? No les voy a dar el secreto, porque no hay un secreto, no les voy a decir la receta, ¿verdad? No creo que exista una receta infalible para cada matrimonio. Cada matrimonio es diferente, pero los principios en la palabra de Dios son aplicables para todos, también para nuestro matrimonio. ¿Y eso en qué medida? En la medida en que nuestro matrimonio lo necesite, en la medida que nuestro matrimonio requiera de esa bendición. Miren, primero tenemos que entender lo que ya habíamos platicado, ya para finalizar o estar finalizando. Debemos entender que el pasado ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos aprender de él para corregir mi situación hoy y mejorar nuestro mañana, el mañana de nuestro matrimonio. Y algo importante, de ver hacia adelante, es que necesito analizar mis prioridades. ¿Qué es lo importante para mí? O sea, ¿qué es lo importante para mí en lo individual, para mi matrimonio? Porque de ahí partimos, de ver qué es importante, qué es prioritario para poderlo atender. Y ahí a veces puede tocar el orgullo con nosotros, a veces como varones más difícil. Las mujeres, Dios les ha dado un corazón más sensible, o son más sensibles que nosotros, a veces más duros nosotros, pero tenemos que analizar y ver qué es lo importante, lo prioritario en nuestras vidas para poder atender esa situación. Y necesito dar el paso de fe y hacer un alto para atender todo aquello que necesito corregir. Y miren, pues un paso a la vez. ¿Qué necesito cambiar para mejorar mi matrimonio? Por ahí tenemos que partir. Y miren, mi mejor herramienta para mi mañana y de mi matrimonio, yo lo encontré ahí, y eso sí se lo doy como receta, en 1 Timoteo 6:19. Yo creo que es una bendición esta frase, y dice: atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, o sea, para tu mañana, tu futuro, que echen mano de la vida eterna. Yo no creo que haya una mejor receta para nuestro matrimonio. Pablo le dice a los de Tesalonicenses, les dice: sean constantes en la esperanza. ¿En cuál esperanza? En la esperanza que dice aquí en Timoteo, en la esperanza de la vida eterna. Si yo me sujeto de la vida eterna y yo la hago como mi herramienta principal y la llevo para mi hogar, para mi matrimonio, para mi familia, y confío en lo que está en la palabra de Dios, ahí podemos avanzar mucho. Pero primero, como dice, primero tenemos que atender lo que hoy esté en nuestra vida. Y ahí cada pareja, necesitamos conocer qué es lo que está pasando en nuestra vida para que podamos crecer. Y esta palabra que Dios nos trajo hoy, y regreso al versículo inicial con el que comenzamos, en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
La pregunta es, ¿cuál es ese fin que esperamos? ¿Cuál es ese resultado que estamos esperando? ¿Cuál es esa expectativa que tenemos de nosotros, de nuestro matrimonio? Si nosotros damos respuesta a esta pregunta, ¿cuál es el fin que esperamos? Por ahí podemos empezar a avanzar. Y yo quiero invitarlos para que nos pongamos sobre nuestros pies, ahí donde están, pónganse sobre sus pies. Vamos a hacer una oración. Y yo quisiera pedirles que ahí cada quien tome la mano de su esposa, de su esposo, reflexionar un poco acerca de nuestro mañana, pero también nuestro presente, porque tenemos que avanzar ahí. Padre, te doy gracias, te bendecimos, gracias por tu grandeza, gracias por tu bondad, gracias por lo maravilloso que eres, porque en ti hemos confiado, porque nuestra esperanza está puesta en ti. Permite, Dios, que nosotros seamos así como ese pueblo, esa iglesia de Tesalónica, que eran constantes en la esperanza que Pablo les resalta acerca de la vida eterna, acerca de lo que ya tienen como promesa en sus vidas para cada uno, como persona, como cristiano, como creyente. Gracias, Dios, por esa palabra tuya, pero te pedimos, Padre, que esa constancia en la esperanza también se vuelva a nuestro matrimonio, se haga real en nuestra vida, se haga fuerte en nuestra vida. Que mi deseo como esposo, como varón, sea que mi esposa llegue a vida eterna, a la vida eterna, que ella tenga la esperanza igual o más fuerte que la que yo tengo, o la esposa del esposo, que el esposo alcance esa constancia en la esperanza, que realmente pueda, si algún día nos encontramos allá en el cielo, que podamos encontrarnos y decir, mi esposo a mi esposo, aquí está. Y gracias por esa esperanza, Padre. Pero te pedimos para que nos ayudes a que podamos analizar en nuestra vida la situación que hoy estamos pasando, nuestro presente, nuestro hoy, hoy, y podamos de esa manera proyectar nuestro mañana, nuestra esperanza y nuestro matrimonio hacia lo que tú quieres. Y como dice tu palabra, echemos mano de la vida eterna, porque esa es la herramienta para que nosotros podamos tener confianza y crecer en tus bondades, Padre. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.